Hola, antes de comenzar, quiero saber de dónde me están escuchando. Escriban en los comentarios, me encantaría saber. Hoy les traigo una historia muy pesada, muy dolorosa, pero que necesita ser contada. Me llamo Verónica, tengo 35 años y soy de Rosario, Argentina. Y lo que viví, sinceramente, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. A veces, la vida pone en nuestro camino monstruos disfrazados de personas. Hombres que fingen ser buenos, pero esconden lo peor. Quédense hasta el final. Esta historia podría salvar una vida. Cuando conocí a Matías, él tenía 38 años, parecía el hombre perfecto. Venía de un matrimonio anterior, donde solo conocí el abandono y la humillación. Me quedé sola, criando a mi hija Sofía, que en ese momento tenía 8 años. Matías apareció como un ángel, atento, cariñoso, trabajador, o al menos eso era lo que mostraba ser. Me prometió que cuidaría de mí y de mi hija como si fuéramos su propia familia. Me enamoré y, muy rápido, comenzamos a vivir juntos. Nunca imaginé el infierno que se escondía detrás de esa sonrisa. Al principio, todo parecía de película, me traía flores, cocinaba para nosotros, le daba regalos a Sofía. Decía que yo era la mujer de su vida, que finalmente había encontrado a alguien que lo valoraba. Me hacía sentir especial, protegida, segura. Y claro, después de tanto sufrimiento, necesitaba creer que finalmente la vida me estaba dando una oportunidad. Mis amigas me advertían, me decían que todo estaba demasiado bien para ser verdad. Pero no quería escuchar, estaba ciega de amor. ¿Y tú? ¿Has pasado por esto? Comenta aquí. Con algunos meses de convivencia, Matías empezó a mostrar un lado diferente, controlador. Me decía cómo debía vestirme, con quién hablar e incluso qué hacer. Exigía que no trabajara afuera, que mi deber era cuidarlo a él y a mi hija. Y, aunque me parecía raro, yo lo justificaba, pensaba que era amor, que solo quería protegerme. Poco a poco, empezó a aislarme de mis amigas y de mi familia. Todo tenía que pasar por él, y si no estaba de acuerdo, se ponía agresivo. Pero lo peor, aún estaba por venir. Yo trabajaba desde casa, haciendo dulces para algunos comercios del barrio. Siempre intentaba estar presente para mi hija, llevarla a la escuela, participar en sus actividades. Matías, por otro lado, cada vez pasaba más tiempo en casa, decía que trabajaba desde la computadora. A veces, lo veía mirando fijamente hacia la habitación de Sofía, pero pensaba que era distracción. Nunca imaginé que detrás de esos ojos había algo tan sucio, tan perverso. Hasta que un día, algo me hizo abrir los ojos de una vez por todas. Una tarde, mientras limpiaba el cuarto, encontré el celular de Matías escondido debajo de la almohada. Yo nunca fui de revisar el celular de nadie, pero algo dentro de mí me dijo que mirara. Abrí la galería de fotos, y lo que vi me heló por completo. Había fotos de mi hija, en ropa interior, tomadas a través de la rendija de la puerta. Mis piernas se aflojaron, no quería creer lo que veía. Era como si el mundo se estuviera cayendo, me arrancaron el alma en ese instante. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el celular. No entendía, no quería creerlo, pensaba, ¿por qué? ¿Desde cuándo? ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? Corrí hasta la habitación de Sofía, la abracé tan fuerte que parecía que la iba a aplastar. Ella, sin entender nada, me preguntaba qué pasaba, pero yo no podía responder. En ese momento, sentí una mezcla de odio, desesperación y miedo que nunca había sentido en mi vida. Me encerré en el baño, llorando, temblando, sin saber qué hacer. Matías no estaba en casa, y eso me dio algunos minutos para pensar. Mi deseo era llamar a la policía en ese instante, pero el miedo me paralizó. ¿Y si no me creían? ¿Y si él hacía algo peor conmigo o con mi hija? Miré a Sofía, tan inocente, tan pequeña, y entendí que no podía quedarme quieta. Tenía que hacer algo, tenía que proteger a mi hija, costara lo que costara. Pero, ¿cómo enfrentar a un monstruo que duerme en tu cama? Aún hoy me pregunto eso. Cuando Matías llegó, fingí que todo estaba normal. Sonreí, preparé la cena, pero por dentro estaba destruida. Observaba cada uno de sus movimientos, cada mirada que le lanzaba a mi hija, cada detalle. Me daba náusea solo verlo,
Mi pecho ardía al pensar en lo que había hecho. Pero sabía que tenía que ser inteligente. No podía actuar por impulso. Si lo enfrentaba sola, podría ser muy peligroso. Necesitaba ayuda, y con urgencia. Esa misma noche, después de que se durmió, tomé su celular y saqué fotos de todas las pruebas. Envié todo a mi correo, para asegurarme de que, si algo me pasaba, las evidencias estuvieran guardadas. Luego, le mandé un mensaje desesperado a mi amiga Carolina, que vivía a 2 cuadras. Escribí: necesito hablar contigo, es urgente, es cuestión de vida o muerte. Acordamos vernos en la plaza del barrio, temprano al día siguiente, mientras él salía a hacer compras. Al amanecer, vestí a Sofía como si fuera un día normal, pero le dije que pasaríamos por la plaza antes de ir a la escuela. Caminamos en silencio, con mi corazón acelerado, como si fuera a estallar en cualquier momento. Al llegar allí, mi amiga Carolina ya me esperaba, y cuando le conté todo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No podía creer lo que estaba oyendo. Me abrazó fuerte y me dijo: no te preocupes, no estás sola. Vamos a denunciar a ese desgraciado. Fuimos juntas a la delegación de la mujer, en el centro de Rosario. Entré temblando, llena de miedo, vergüenza, con una mezcla de sentimientos que ni siquiera sé cómo explicar. Mostré las fotos a la policía, les conté todo lo que había descubierto. Gracias a Dios, me escucharon, me creyeron. Me dijeron que había hecho bien en reunir las pruebas, que muchas mujeres llegan allí sin nada y no pueden continuar con el proceso. Registraron mi denuncia y me enviaron a una abogada gratuita. Mientras hacía la denuncia, Matías no paraba de llamarme, pero yo no atendía. Moría de miedo de que él se diera cuenta y viniera detrás de mí y de mi hija. La policía me dijo que tenía que regresar a casa para recoger ropa y documentos, pero que irían conmigo para garantizar mi seguridad. Ese fue uno de los momentos más angustiantes de mi vida. Volver a esa casa, sabiendo quién era realmente, me daba náuseas, ganas de vomitar. Cuando llegamos, Matías estaba sentado en el sofá, tranquilo, como si nada estuviera pasando. Cuando vio a los policías, se puso nervioso, preguntando qué pasaba. Ellos dijeron que había una denuncia contra él y que debía acompañarlos. Él negó todo, fingió sorpresa, intentó hasta culparme, diciendo que yo estaba loca. Pero cuando los policías mostraron las fotos, se quedó mudo. Su rostro cambió completamente. El monstruo, finalmente, había sido desenmascarado. Lo llevaron preso, y mientras le ponían las esposas, me lanzó una mirada de odio que nunca olvidaré. Temblaba, lloraba, pero por dentro, sentía que estaba haciendo lo correcto. Regresé a casa, acompañada por mi amiga y los policías, y tomé la ropa de Sofía, mis documentos y algunas cosas esenciales. Esa ya no era más mi casa, era el escenario de mis peores pesadillas. Solo quería irme de allí y no volver jamás. Fuimos a la casa de Carolina, que me recibió con los brazos abiertos, sin pensarlo 2 veces. Sofía no entendía bien lo que pasaba, solo sabía que algo muy malo estaba ocurriendo. Traté de explicárselo de la manera más ligera posible, sin dañar aún más su corazoncito. Le dije que ahora todo estaría bien, que mamá estaba allí para protegerla, y que nunca más nadie le haría daño. Pero por dentro, estaba completamente destrozada. En la casa de Carolina, comencé a reflexionar sobre todo lo que había vivido junto a ese monstruo. Me sentía culpable, me preguntaba cómo no lo noté antes, cómo dejé que se acercara tanto a mi hija. La culpa me consumía, como si hubiera fallado en mi mayor deber de madre, proteger. Carolina me tomaba de la mano y repetía: la culpa no es tuya, él es un criminal, un disfrazado. Pero es difícil, ¿sabes? Nos sentimos destruidas por dentro, como si nos hubieran traicionado 2 veces. Traicionada como mujer, como madre y como ser humano. Al día siguiente, la trabajadora social me llamó para una reunión. Me explicó que Sofía y yo podríamos entrar en un programa de protección a víctimas, con apoyo psicológico, alquiler social y apoyo legal. Fue como una luz al final del túnel, pero también apareció ese miedo: ¿cómo empezar de nuevo? ¿Cómo encontrar fuerzas después de ver todo mi mundo desmoronarse? Mientras ella hablaba, miraba a mi hija, y lo único que pasaba por mi cabeza era: tengo que ser fuerte, por ella, por mí,
y por todas las que pasan por esto. En los días siguientes, tuve que ir varias veces al juzgado. Me llamaron para declarar, entregar mi celular, las capturas de pantalla y todas las pruebas que tenía. La fiscal fue muy humana conmigo, me escuchó, me acogió y me explicó que casos como este son más comunes de lo que imaginamos. Me dijo una frase que nunca olvidé: las mujeres cargan el peso del mundo, pero cuando la justicia actúa, es posible empezar de nuevo. Eso me dio esperanza, incluso en medio de tanto horror. Mientras tanto, Matías quedó preso preventivamente. La policía encontró en su computadora varias otras fotos, no solo de mi hija, sino de otras niñas. Casi me desmayo cuando supe esto. Escuchar eso fue como recibir una puñalada en el pecho, entender que ese hombre, al que traje a mi casa, era un depredador, un criminal repugnante. Estuve en shock, indignada, con una mezcla de rabia, asco y tristeza. El dolor era tan grande que casi no cabía dentro de mí. Por algunos días, no podía comer ni dormir. Sofía notaba mi estado y me preguntaba si ese hombre volvería. Mi corazón se rompía con cada pregunta, pero le prometí: nunca más lo vas a ver. La llevé a una psicóloga infantil, recomendada por la trabajadora social. Allí, poco a poco, ella empezó a abrirse, contar que a veces lo veía tratando de mirar dentro de su cuarto, que se sentía incómoda, pero no sabía cómo decírmelo. Eso me destrozó por dentro. ¿Sabes? Me pregunto, ¿cuántas mujeres, ahora mismo, están pasando por algo así y no lo saben? ¿Cuántas madres viven con el enemigo dentro de su casa, creyendo que están protegiendo a sus hijos, cuando en realidad los están entregando al peligro? Si tú que estás escuchando esta historia has pasado por esto o conoces a alguien que haya vivido algo así, comenta aquí. Vamos a ayudarnos. Las mujeres necesitamos unirnos, porque solo nosotras sabemos el dolor que es cargar una herida como esta. Mientras todo esto ocurría, recibí la noticia de que mi casa sería confiscada, ya que formaba parte de la investigación. No podía ni pensar en regresar allí. Ese lugar se había convertido en una pesadilla para mí. Comencé a buscar otros lugares para vivir, con la ayuda del alquiler social ofrecido por el municipio. Encontré un pequeño apartamento en la zona de Alvear, sencillo, pero acogedor, y lo más importante, lejos de ese barrio, lejos de ese pasado. Mudarse fue más que cambiar de dirección, fue como arrancar una parte podrida de mi vida, como si estuviera enterrando todo lo malo que ese hombre dejó. El día de la mudanza, lloré mucho, miraba las cajas y pensaba en todo lo que perdí, pero también en todo lo que aún podía reconstruir. Era el comienzo de una nueva vida, llena de incertidumbres, de miedo, pero también de esperanza. Porque sabía que no dejaría que el pasado destruyera mi futuro. En los primeros días en el nuevo apartamento, todo parecía extraño. Las paredes estaban vacías, sin fotos, sin recuerdos, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía paz. Sofía y yo comenzamos, juntas, a redecorar el espacio. Compramos pintura, dibujamos corazones en la pared, llenamos su habitación de colores, de peluches, de amor. Ella sonreía, y esa sonrisa era todo lo que necesitaba para seguir adelante. En la escuela, Sofía también comenzó un seguimiento especial. Las profesoras fueron increíbles, la recibieron con tanto cariño, sin juicios, sin cuestionamientos. Y, poco a poco, fue volviendo a ser una niña alegre, espontánea, llena de vida. Yo, por mi parte, empecé terapia, porque entendí que, para sanar a mi hija, yo también necesitaba sanar. Necesitaba sacar de dentro de mí la culpa, el miedo y, sobre todo, la vergüenza. Mientras seguíamos con nuestras vidas, el proceso contra Matías avanzaba. La fiscal me decía que, con las pruebas encontradas, él recibiría muchos años de prisión. Cada vez que recibía una actualización, sentía una mezcla de alivio y miedo. Alivio, porque sabía que él estaba donde debía estar. Miedo, porque el trauma es así, no desaparece de un día para otro. Dormimos y despertamos pensando, ¿y si él sale? ¿Y si algún día se cruza de nuevo en mi camino? En una de esas audiencias, me senté frente a él, y cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí que todo mi cuerpo temblaba. Ya no tenía esa cara de buen tipo, ahora su mirada estaba vacía, fría,
sin alma. Por primera vez, entendí que ese hombre nunca me amó. Nunca amó a nadie. Él simplemente era un monstruo, disfrazado de persona. Y ese día, me hice una promesa a mí misma. Nunca más voy a permitir que nadie entre en mi vida para destruirme. El juicio ocurrió después de algunos meses. Fue uno de los días más tensos de mi vida. El fiscal presentó todas las pruebas, las fotos, los archivos en la computadora, los testimonios. Y cuando el juez leyó la sentencia, mi corazón se disparó. Matías fue condenado a 28 años de prisión por abuso infantil, almacenamiento de material ilegal y violación de la intimidad. Cuando escuché ese número, mis piernas casi fallaron. Fue como si finalmente pudiera respirar. Pero sabes, su prisión no borra las cicatrices. Las heridas siguen aquí, dentro de mí y de mi hija. Lo que él hizo no tiene vuelta atrás, no tiene perdón. Pero la sentencia me dio algo que pensé que nunca más tendría: paz. Saber que está lejos, que ya no puede hacerle daño a nadie, me dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Y, mirando a Sofía, supe que nuestra vida, finalmente, tomaría un nuevo rumbo. Después del juicio, decidí cambiar de trabajo. Abrí un pequeño café en la zona central de Rosario, llamado Café Esperanza. Allí, además de vender pasteles y dulces, también comencé a organizar encuentros con mujeres, círculos de conversación, apoyo psicológico comunitario. Yo entendía, en carne propia, el dolor de quienes viven el abuso, el miedo, el silencio. Y quería que otras mujeres supieran que no están solas, que es posible empezar de nuevo. Poco a poco, el café se convirtió en un espacio de acogida, de sanación, de transformación. Y sabes, cada historia que escuchaba allí me hacía entender que lo que me pasó, lamentablemente, no es algo aislado. Hay miles de mujeres viviendo rodeadas de depredadores, de hombres que se esconden detrás de sonrisas falsas. Y fue allí donde tomé una decisión: no iba a callarme más. Mi voz iba a ser un arma para proteger a otras mujeres y niños. También comencé a grabar videos, a contar mi historia en las redes sociales. Al principio, tenía miedo del juicio, de lo que la gente pensaría. Pero lo que recibí fue todo lo contrario: amor, apoyo, empatía. Mujeres de todo el país comenzaron a escribirme, contándome sus dolores, sus historias, sus traumas. Y me di cuenta de que mi sufrimiento no podía ser en vano, que mi cicatriz podía convertirse en sanación para alguien. ¿Y tú, que me estás escuchando hasta aquí, has vivido algo parecido? ¿Has notado señales extrañas en alguien cerca de ti? ¿Te has cuestionado si la persona que está a tu lado es realmente quien dice ser? Escribe aquí en los comentarios. Tu historia puede ayudar a otra mujer a abrir los ojos. Y nunca pienses que estás exagerando. Tu instinto, mujer, nunca miente. Siempre sentimos cuando algo está mal. Hoy, 3 años después, puedo decir que somos otras personas. Sofía es una adolescente fuerte, llena de vida, estudiosa, amorosa. Ella hizo terapia durante 2 años y, gracias a Dios, logró superar gran parte del trauma. Claro, las marcas quedan, algunas heridas cicatrizan, otras dejan recuerdos eternos. Pero ella sabe que nunca más estará sola, que su mamá está aquí, lista para defenderla con uñas y dientes. Yo, por mi parte, aprendí a amarme, a mirarme en el espejo y ver a una mujer fuerte, que venció lo peor. Aún tengo mis días malos, mis pesadillas, mis crisis, pero sé que soy mucho más que el dolor que me hicieron sentir. Soy madre, soy guerrera, soy sobreviviente. Y si hoy puedo mirar hacia atrás y contar esta historia, es porque elegí no callarme, elegí transformar el dolor en resistencia. Si llegaste hasta aquí, sabe que esta no es solo mi historia, es la historia de muchas mujeres que, como yo, confiaron en las personas equivocadas, pero que también encontraron una salida. La vida puede ser cruel a veces, pero también está hecha de nuevos comienzos, de esperanza, de transformación. No sé cuál es tu historia, pero sé que, si estás escuchando esto, es porque de alguna manera también necesitas fuerza, coraje. Y te digo, desde el fondo de mi corazón, no estás sola. No permitas que nadie apague tu luz, que nadie te haga creer que no vales nada. Valdrás todo. Y si nadie nunca te lo dijo, yo lo digo ahora: eres importante.
Eres fuerte, eres gigante. Y no importa lo que te hayan hecho, sí, puedes empezar de nuevo. Hoy Sofía y yo seguimos nuestras vidas, lejos de ese pasado, lejos del miedo. Somos dos mujeres, madre e hija, que se aferraron una a la otra para no hundirse. Y si lo logramos, es porque hay algo mucho más grande cuidándonos. Siempre digo, el dolor que no te destruye, te construye. Y eso fue lo que hicimos. Reconstruimos nuestros sueños, nuestras vidas y nuestra libertad. Si esta historia te tocó, comenta aquí abajo. Cuéntame de dónde me estás escuchando. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones, porque aquí damos voz a quien nunca fue escuchado. Y recuerda siempre, no estás sola, nunca lo estuviste, y nunca lo estarás.